en la construcción del análisis de los circuitos mercantiles, los mercados, particularmente en el entorno de Guadalajara y su región. Esto es muy importante para quienes se dedican a la historia del Nueva Granada, que permite conocer no solamente los instrumentos, el análisis como tal, sino la guerra más o menos académica se llama la cocina, cómo se hace eso. Son 3 charlas de 3 horas de duración promedio. Empieza esta tarde, continúa mañana en la mañana, porque a la tarde a las 6 debe de pronunciar una conferencia en el marco de la Asociación de Historia Económica Colombiana en la Universidad Tadeo, en la cuarta ola, 25-26, una asociación que dirige, como saben, el profesor Carlos Ramos, de manera que están igualmente invitados a asistir a esa conferencia. Y continuará el viernes por la tarde. Yo pedí al profesor Ibarra que él mismo anunciara cuál iba a ser la secuencia de esas tres presentaciones. Y la idea sería replicable en el ejercicio de esta mañana, es decir, permitirle al profesor Ibarra que presente sus argumentos en el espacio de 60-90 minutos, como quiera. Luego pasaríamos a la discusión. Como dije esta mañana, los textos atinentes a esta discusión están en la fotocopiadora. Yo no insistí demasiado y que lo leyeran porque debo agradecerles la presencia, el interés de ustedes aquí. Me pareció un poco excesivo penalizados, además diciendo que no tienen que leer. Creo que ahora que nos conocemos, la única forma de tener una noción informada es efectivamente leyendo los textos de, en este caso, del profesor Ibarra y el profesor Ángelo Carrara, también tienen un paquete impresionante de lecturas que debiéramos conocer. Bueno, esto, gracias. Muchas gracias. Bueno, siendo un taller y agradeciendo por supuesto la invitación que en esta ocasión era que me ha hecho para estar de nueva cuenta con ustedes. Vamos a poner unas mangas de camisa, ¿no? Y vamos a tratar de plantear problemas que de otra manera se haría muy solemnemente y más en un plan de desarmar el argumento, de mostrarles, como ha señalado Horacio, la cocina de la construcción de la interpretación o de las interpretaciones alrededor de ciertos problemas históricos relevantes, digamos relevantes en la historia económica, y que va a ser oportunidad también para enriquecer nuestra visión a partir, desde luego, de sus muy afinados comentarios y críticas. Y aquí se los diré con toda sinceridad. Lo que voy a hacer es desplegarles un poco el trabajo que he hecho y plantearles ciertas certidumbres, muy pocas, pero fundamentalmente plantearles dudas y exhibirles el argumento para recibir de ustedes entonces una crítica refrescante. Bueno, la idea es, me parece muy relevante que por ella nos haya planteado reflexionar a partir de 2 realidades, digamos que diría, globales, el imperio luso-portugués, ¿no? Y el imperio hispanoamericano. Un problema que no es solo particular del mundo hispanoamericano, ¿no? Un problema que no atiende solamente a la naturaleza tan peculiar y compleja de la construcción de la sociedad hispanoamericana, sino que tiene que ver en un punto con la manera como se ha construido la economía mundial. Y si partimos de esta concepción, entonces lo que podemos analizar en una escala regional
tiene, digamos, una inscripción en un gran problema, que es cómo se construyó a lo largo de los siglos la economía de mercado en Hispanoamérica y qué trayectoria de largo plazo uno puede advertir como América, en el imperio brasileño, cómo uno puede advertir patrones históricos, estructuras sólidas, estructuras estables, ¿no? Estas armaduras sobre las cuales es posible discutir realidades tan heterogéneas como la novohispana, la peruana, la brasileira, la colombiana, ¿no es cierto?, la boliviana. Es decir, un poco el esfuerzo es colocarse en un nivel de reflexión, pero informados, ¿no?, documentados, que nos permita pensar grandes problemas en escalas plausibles, en escalas asibles, en escalas, ¿no?, que podamos tocar, digamos, con la investigación empírica, con la investigación empírica. Entonces, si entiendo bien la idea, el propósito va a ser plantear una secuencia de tópicos a partir de grandes debates historiográficos hasta llegar a la cocina y plantearles cómo construir un modelo que me ha permitido, digamos, participar de este debate y generar una opinión, ¿no? Una opinión que considero que, por supuesto, tiene un grado de provisionalidad que merece la pena en todo momento entenderse, y ese grado de provisionalidad viene dado en la medida en que, ¿no?, haya nuevas investigaciones, que haya nuevas narrativas que rectifiquen la observación que nosotros hemos hecho. Entonces, así las tres sesiones las quiero plantear de la siguiente manera. Esta sesión quisiera plantearles el contexto de ideas y poner ciertas montoneras historiográficas, ¿no?, plantear linderos, límites, y a partir de ello entrar en la discusión del problema de por qué es, digamos, relevante tener una noción, una idea estructural de la economía colonial no hispana, en este caso, y después sobre su dinámica, su funcionamiento, su articulación. Más tarde, como puede ser hoy, puede ser mañana, depende de cómo llevemos la discusión, mostrarles cómo construir el modelo, ¿no?, modelo a partir de ciertos datos, cierta información de época y información cuantitativa. Un poco también porque, a mi modo de ver, tiene el interés de desarrollar para un problema una estrategia que combina un tipo de teoría económica para dar una explicación histórica, ¿no? Y eso es, creo que, un punto de interés, pensando que ustedes tienen una educación formal en economía y en historia, pero que lo más importante es que les guste estar en la frontera, ¿no?, que es donde, al final de cuentas, mejor se vive, en la frontera entre las disciplinas. Y entonces, esta será, digamos, un primer y segundo bloque, y desprendiéndose de esa discusión y de la elaboración del propio modelo, hay un punto que creo que nos atrae ahora, por el cual también estamos trabajando, que tiene que ver con la articulación de este modelo sobre la economía real y los aspectos o problemas monetarios que se desprenden de su construcción. Y ahí entramos, digamos, más al terreno de la macroeconomía, al terreno de la economía monetaria, tal como lo planteó hoy día de mañana ayer. Y finalmente concluir con una discusión alrededor, claro, lo anterior en el marco de la economía colonial, y concluir con una discusión de un tema que está abierto en la historiografía, ¿no? Es ¿qué pasa con los sistemas monetarios largamente construidos a lo largo de la época colonial en la transición hacia las repúblicas modernas americanas? Igual voy a tomar el caso porque me parece que es esencial para responder a otras grandes preguntas que, si bien formuladas con mucha consistencia teórica, hasta hoy no tenemos respuestas empíricas que nos permitan responder con cierto grado de certidumbre qué demonios pasó, ¿no?, en esa transición entre la economía colonial y
las tempranas repúblicas en sus distintos niveles, ¿no?, de complejidad. Y uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la circulación monetaria, ¿no? Entonces, si me explico bien, las tres sesiones tendrían esa secuencia: un nivel de plantea el problema en términos macro, agregados, teóricos, etc. Otro nivel es cómo se construye el modelo, ¿no?, y ahí les hablaré sobre la fuente, sobre los recursos de organización de los datos, etc. Y un tercero sería, pues, el propiamente dedicado a la historia monetaria, ¿cierto? Bueno, esa es un poco la idea de los tres grandes tópicos. Bueno, yo también quisiera, dado que iniciar con una anécdota, dado que Ángelo ha puesto un canon hoy esta mañana para introducirnos a los problemas grandes, hay que introducirse a partir de vivencias. Bueno, hace años, cuando empezaba a trabajar el tema, más de una década, en ocasión de un curso que los colegas me invitaron a hacer a la Universidad de Guerrero, una ciudad Chilpancingo, que es probablemente una de las 3 ciudades más feas de México, pero donde hay gente interesante en la universidad, y que fue durante muchos años el puerto interno del puerto de Acapulco, ¿no? Era un punto de reunión, un puerto de intercambio y de recambio de las recuas de mulas, ¿no?, es decir, del sistema de transporte de la época, que metía tierra adentro y sacaba hacia la nao de Filipinas el tráfico hacia el oriente, ¿no? Una ciudad que vivía, un pueblo que vivía estacionalmente, un esplendor, dado, ¿no?, un valle rodeado de una montaña seca. Era un valle donde paseaban todas las asémilas, y que estacionalmente, es decir, cada que llegaba la nao de Filipinas o hacía el viaje de tornavuelta, era una aglomeración, ¿no?, espectacular de mercancías, plata, mulas, etc. Y el resto del año, un paro. Hoy ya ni esa gracia tiene, ¿no? Es una autopista que cruza la ciudad de todos los chilangos que vamos a Acapulco, ¿no? Entonces, perdió su gracia fundamental. Pero bueno, no es Chilpancingo lo interesante de la anécdota, sino después de hacer el curso, los compañeros de la maestría me llevaron a un pueblo importante, Chilapa. Un auténtico puerto de intercambio, como señala San Chapman en su estudio, que desde tiempos prehispánicos constituyó una pequeña aldea que reunía semanalmente a los pueblos, una diversidad de pueblos de la montaña, de lo que hoy caracterizamos como la montaña de Guerrero. Una zona que hoy es extremadamente pobre, quizá uno de los bolsones de mayor pobreza en el país, ¿no?, y que fue antes de la conquista una región extraordinariamente rica, con una diversidad ecológica probablemente semejante al archipiélago vertical andino, ¿no?, porque tiene una diversidad, la montaña de Guerrero, una diversidad de microclimas que van desde los bosques de coníferas hasta valles tropicales que producen, desde luego, en esa escala todo tipo de productos. Y es, decía, un archipiélago vertical porque estas localidades están distantes geográficamente por la topografía, pero muy cercanas espacialmente. Chilapa es entonces, todavía hoy, una de las herencias de la modernidad postcolonial ha sido una muy horrenda catedral gótica hecha de puro cemento, Cemex, ¿no? Es horrorosa, con unos alambres ahí que salen. Pero el pueblo sigue viviendo un timing, una historia, un inmemorial tiempo que se reproduce semana tras semana, entre 4 de la mañana y 12 de la mañana. Es uno de los mercados indígenas más grandes del sur de México, que ocurre en ese horario y después se convierte en un pueblo fantasma con una catedral gótica tardía de cemento.
Bueno, el espectáculo en sí mismo es interesante porque es una, ¿no? Una congregación de distintos grupos étnicos y sobre todo de una canasta de mercancías extraordinariamente diversas que van de las zarzamoras hasta las papayitas brasileiras, que no son brasileiras, ahí hay, ¿no? Papayitas chiquitas, piñas, etcétera, nueces, y desde luego el trabajo artesanal de estos campesinos indígenas que siguen sobreviviendo por abajo de la línea de flotación de la pobreza. Es extraordinariamente pobre la vida. Bueno, y entonces para los antropólogos fue durante muchos años un espectáculo y además un campo de investigación, pero para los historiadores económicos que llegamos atrás de los antropólogos, cuando los antropólogos ya dijeron todo lo que tenían que decir, ¿no? Y no nos han dicho mucho. Con todo respeto para la profesión, no sé, me llevaron a estos muchachos y desde luego me enloquecí tratando de comprar mercancías, ¿no? Algo que un antropólogo no haría. Pero lo más interesante fue la negociación con un vendedor de zarzamoras que tenía 2 pequeños tachos de zarzamora y hacia las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿no? Cuando va cayendo ya el mercado, no había vendido nada. Sin embargo, solo me vendía 1/3 de uno de los de zarzamora, que es heredero, por supuesto. No iba a comprar con las zarzamoras. Traté de negociar sobre aumentando el precio, ¿no? En una actitud arte infantil, ¿no? Y muy poco científica, precientífica, queriéndole atribuir al mercado la resolución del problema del vendedor. No le vendo más, vendo eso. Ya sabe, ¿no? Entonces me dijo, no, si no quiere vender, si no quiere comprar eso, no compre nada, ¿no? Es una actitud de desprecio al mercado, ¿no? En primera persona al consumidor, pero en general al mercado. Y bueno, tuve que consolarme con pocas zarzamoras. A las 12 del día, este vendedor tomó sus latas, se fue y dijo, oiga, terminó el mercado, se lo compro. No, ya me voy. ¿No? Por supuesto que yo no hago un agua y uno de los estudiantes habló con él, ¿no? Y le preguntó qué pasaba. Dijo que él venía, viajaba toda la noche para vender solo 1/3 de las zarzamoras que había recolectado. El resto no pasaba por el mercado. Formaba parte de la reciprocidad que él tenía semana tras semana con otros vendedores. ¿Y qué hacía? Dejaba las zarzamoras en encomienda para que vinieran o no los compradores, es decir, aquellos con los cuales intercambiaba zarzamoras, se las llevaran o las dejaran, ¿no? Pudrirse a lo largo de una semana. Y es una lección bastante clara. Por supuesto, aquí el idiota fue el profesor de historia económica, ¿no? Nunca acabó de entender, ¿no? Que lo que estaba viendo es una microhistoria de la articulación secular de la economía natural y la economía de mercado. Entonces, esa relación, estoy hablando de 1990 quizá, esa relación no dudo que exista todavía y que vaya a seguir más décadas o quizá siglos. Es algo que los antropólogos descubrieron, que no nos explicaron suficientemente y que los historiadores económicos, como dicen los chinos, estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Estamos descubriendo que esa articulación compleja sigue existiendo todavía hoy día, ¿no? En segmentos de la economía, incluso en segmentos altamente pobres. Los economistas del desarrollo, con su pensamiento mesiánico, durante décadas en México, quisieron justamente acabar con eso, ¿no? Acabar con la economía natural, acabar con la pobreza. Ellos no recurrieron a anécdotas, sino a un viejo cuento de un vendedor de canastas, de una... Ay, se me olvidó el nombre, un escritor austriaco, ¿no?
que es esa misma lógica. La misma lógica que él observó cuando llegó a México en los años 20. ¿No? El vendedor de canastas que no le vende todas las canastas, porque si no, luego ¿qué vende? ¿No? Bueno, esa lógica es algo que los historiadores económicos hoy día nos debe llamar la atención, pero sobre todo nos debe de obligar a tener explicaciones plausibles, no solamente a contar anécdotas. Y probablemente los historiadores económicos nos hemos preocupado más por ver las huellas antiguas del mercado, que observando, ¿no?, las prácticas todavía hoy vigentes de la relación del no mercado con el mercado. Pero bueno, si nuestro interés o nuestro foco está puesto en el mercado, la historia, incluso la historia antigua de México, resulta ser extraordinariamente contrastante. Un punto de partida cuando se habla de la historia del mercado, de la economía del mercado en México, es paradójicamente, a diferencia de otras regiones de América hispánica, es el México prehispánico. Y los arqueólogos discutieron alrededor de los años 50, 60, con mucho calor, el tema de si en el así llamado Imperio Mexica existía ya una clase comercial, ya no mercado, una clase comercial, los Oaxtecas, que habían construido a partir de su relación con el gobierno, con el Tlatoani, con el Estado, una relación simbiótica en donde la autoridad del Tlatoani, las necesidades del palacio. El palacio era el complejo industrial más importante en el México prehispánico, los talleres del Tlatoani. Los habían obligado a extender las fronteras del Imperio Mexica en calidad de espías, en calidad de comerciantes, pero sobre todo para colocar, ¿no?, en puertos distantes, de ahí la teoría de Anne Chapman, en puertos distantes, puntos de intercambio, objetos suntuarios que eran fundamentales para la entonces única industria que existía, que era la de los talleres de Moctezuma. Traer plumas de Centroamérica, traer oro de Chiapas, llevar cacao, llevar esclavos, ¿no?, y una infinidad de artículos suntuarios, diríamos delicatessen, ¿no?, que formaban parte de la cocina de Tlatoani. Bueno, pero estos Oaxtecas habían logrado, si le creemos al memorioso de Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera sobre la conquista de la Nueva España, habían logrado en esa relación compleja entre mercado y Estado conformar probablemente, si le creemos de nuevo a Bernal, el mercado más grande y ordenado que existía en la época, que era el mercado de Tlatelolco. Y a partir de la observación que el propio Bernal hizo del orden, la pulcritud, del equilibrio, la equidad en el trato, ¿no?, la existencia de autoridades que regulaban ese trato y que impedían ventas fraudulentas, la organización por avenidas y calzadas de las distintas especializaciones del tráfico, etc., nos dejaron una visión de que en el México prehispánico el mercado existía no solo como una práctica, sino como una institución, ¿no?, y un lugar perfectamente articulado a la vida, ¿no?, de una sociedad en donde el excedente pasaba por el mercado. El problema de la clase para los prehispanistas, el debate alrededor de la debilitación o de la debilidad del Estado mexica al fin del Quinto Sol, tenía que ver con el hecho del poder acumulado por los comerciantes sobre los guerreros. Una suerte de lucha de clases, ¿no?, al interior de la clase dominante. Y que era uno de los factores. Enrique Nalda es uno de los más entusiastas defensores de esta hipótesis, y que esto explicaba, ¿no?,
el desmoronamiento político del imperio. Bueno, son una anécdota y un dato duro sobre el pasado. Ahora bien, los historiadores han planteado el problema de la existencia de la economía del mercado pensando en ¿qué? En la economía colonial. Y asumiendo ciertas hipótesis que vale la pena controvertir. La primera, que el mercado es una construcción cultural y económica europea. ¿No? Fueron los europeos quienes trajeron el mercado, claro, el mercado moderno, el mercado orientado a la acumulación, ya no solamente un mercado que, como nos dicen los manuales de teoría económica, resuelven el problema de la escasez. Un problema del mercado constituido como aquel espacio social en donde se realiza, ¿no? Se realiza el intercambio de mercancías y con ello un cierto patrón de acumulación. Se reproduce. Y la historiografía, desde el siglo XVI, a través de caminos sinuosos, nos ha mostrado la persistencia del mercado, articulado al no mercado. Paradójicamente, los indígenas del centro de México, habituados, así como a tributar, a cambiar, dos instituciones culturales que existían antes que llegasen los españoles, asimilaron muy tempranamente, ¿no?, la cultura de tributar y de cambiar. Desde el siglo XVI, entonces, tenemos una temprana historia de los precios. Ludwig hizo el primer estudio sobre los precios en la Nueva España en el siglo XVI y advirtió que había un sector de la economía que funcionaba a través de un sistema de precios no dado por la escasez, sino por la participación de las economías indígenas en el abasto de las economías españolas. Y se había dado esta suerte de articulación de gozne entre la economía española y la economía indígena. Por supuesto que la historia agraria de México nos lanzó una gran sombra, ¿no?, sobre esta historiografía del mercado. Vamos a usar, como nos enseñaron, varias cosas en la vida, ¿no? Y por comodidad le vamos a llamar economía natural, aún no estamos de acuerdo con dos, ¿no? Este es el espacio que nos interesa. Entonces, esta articulación entre la economía real y la economía natural, ¿no? Una relación que se contrae y que se expande. Y que curiosamente se puede advertir a través del estudio de los precios cuando se producen crisis alimentarias. La economía de mercado se expande sobre la economía de subsistencia, digamos. Pero si la historia agraria marcó o tiró una gran sombra en la medida en que hizo grandes hallazgos sobre el estudio de los mercados, porque enfatizó la presencia, la hegemonía de una institución, la gran propiedad agraria, que sería la institución más longeva en la historia de México, que inició, digamos, como resultado del derrumbe de la población indígena, y al derrumbe de la población indígena también se produjo un derrumbe de ciertas prácticas culturales, desde luego de un excedente económico. Y las grandes unidades agrarias empezaron a disputarse no solamente las tierras, sino fundamentalmente la fuerza de trabajo. Una mercancía extraordinariamente valiosa. Y crearon un modelo de captación de la población indígena, de arraigo de la población indígena, que hubo de ser negociada con el Estado. Entonces,
tanto las encomiendas como las congregaciones de indios se constituyeron en dos grandes polos de la lucha por la fuerza de trabajo, ¿no? De un lado el Estado, de otro lado los propietarios agrícolas. Y como la Nueva España no se presentó, o no tuvimos un virrey Toledo que haya resuelto el tema de la escasez de la fuerza de trabajo para la economía minera, ¿no? La negociación fue fundamentalmente, digamos, con tres jugadores en la mesa, ¿no? Terratenientes, Estado y mineros, ¿no? Negociadores de la fuerza de trabajo. De tal suerte que la principal mercancía que habría de marcar durante siglos la relación conflictiva entre la economía rural y la economía, en este caso la minería, en un sector extraordinariamente dinámico, mercantil por su naturaleza, sería fundamentalmente alrededor de la fuerza de trabajo. Por alguna razón en los últimos 20 años ya hay una enorme historiografía entonces alrededor de esto que arranca desde, por supuesto, los textos de Gibson, los textos de Bora, los textos de Cook, los textos de François Chevalier, etc. Y que se eclipsa en los años 80. Y esa pregunta que se había planteado, crucial para entender la relación entre la economía, digamos, agraria, natural y la economía de mercado que nace, por supuesto, de comercio de larga distancia, pero sobre todo el sector minero de la economía, se eclipsa porque los historiadores económicos dejaron de lado el estudio del trabajo y el estudio de la estructura agraria, ¿no? Nos fuimos a la construcción de modelos generales, a la adopción de modelos cuantitativos sobre el funcionamiento de la economía, y estas claves se perdieron. Entonces, el punto en el que la historiografía se colocó hacia los años 80 es tirar la luz al otro lado, ¿no? Y dejar que la sombra creciera en los campos generales de los estudios laborales. Bueno, pero, digamos, en este claroscuro historiográfico también ha habido enormes avances del otro lado de la luna. Y es un poco el contexto sobre el cual les quiero discutir con ustedes. Bueno, quizá algunos de ustedes estuvo ya en la charla ayer, antier, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí abordamos algunos temas sobre el crecimiento económico a largo plazo en la economía hispana. Nos vamos a situar un poco en la discusión en el siglo XVIII. Ahora les voy a mostrar un gráfico para resolver el tema de la economía colonial y empezar a discutir los datos y el análisis de los datos. Lo vamos a ver cuando examinemos un poco el tema de la cocina. En la cocina vamos a trabajarlo. Por lo pronto vamos a tomar como buenas las estimaciones que ha hecho Richard Gardner a partir de una cantidad de estudios sobre producto agrario, producto minero, precios, etc. ¿No? Estudios que se han ido acumulando a lo largo de los últimos 30 años, 40 años, y que hoy día dan, digamos, para la historiografía mexicana, una buena plataforma para pensar la evolución de la economía en otra clave, ¿no? Ya no en la que les mencionaba anteriormente, sino en la clave de una teoría económica contemporánea. Richard ha construido esta estimación que es a primera vista extraña, ¿no es cierto? Extraña sobre todo si lo tomamos, tomen ustedes la curva azul, ¿no? La curva oscura. Extraña porque nos mostraría la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII como una época de extraordinaria prosperidad, ¿no? Como una época de crecimiento económico espectacular, incluso en sus crestas, pero que podríamos pensarla más bien en términos de una franja, ¿no? Uno lo pondría
estaría alrededor de esta franja. Una franja que solamente va a ser recuperada hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Lo señalo porque también en el giro que se produjo en los años 70 en la historiografía colonial, el periodo que recibió más atención fue precisamente el aquel llamado periodo borbónico, ¿no? Cuando, igual como ocurrió en toda Hispanoamérica, o en Brasil con las reformas de Pombal, el Estado asumió, en este caso los imperios, asumieron el reto de una gran transformación institucional para incrementar sus rentas, ¿no? Y aumentar los ingresos resultado de todo el proceso de colonización. Entonces, las economías coloniales sufrieron una transformación en función, digámoslo en términos contemporáneos, como resultado de una política económica exitosa. No era una política económica puramente, no era una política de reorganización de los imperios a distintos niveles, pero digamos, para nuestro punto de interés, se trató de una política económica, una reforma institucional, si ya nos acercamos al paradigma norteano, una reforma institucional que cobró resultados en términos de la renta neta que produjo para el imperio las economías coloniales, particularmente la economía novohispana, ¿no? Probablemente la más señalada como la economía más próspera. Y estos estudios sobre el México borbónico, inaugurados con el texto, como mencionaba en aquella ocasión, de David Brady, Ingenieros Comerciantes del México borbónico, abrieron todo un gran capítulo de la historiografía, que coincidió también con un capítulo que se abrió en la historiografía española, ¿no? El interés por la figura y las políticas de Carlos III, que se lo apropiaron el PSOE, ¿no? Y lo convirtió en el rey ilustrado, en el rey moderno, en el rey, ¿no? Hasta bueno. Pero bueno, Carlos III y Felipe González dieron un empujón a la investigación sobre el México borbónico y el periodo colonial tardío. Claro, cada historiografía lo usó de distinta manera, pero lo importante es que lo que tenemos es también un esfuerzo de organización como sin precedente en el Imperio Español, solamente con el Imperio temprano, con Felipe II, de organización sistemática de la administración, de construcción de un verdadero aparato de recaudación, de una economía, hoy diríamos pública. La economía del rey se construyó a partir de un enorme esfuerzo de organización de una burocracia fiscal. Digamos que fincó el poder imperial en tres patas muy firmes: la burocracia, fundamentalmente la fiscal, el ejército, que hasta entonces no existía en España, ¿no? Y la moneda, la acuñación, el monopolio de la acuñación de la moneda. Casualmente, sobre esos tres soportes es que vamos a estar trabajando estas horas. Bueno, entonces la prosperidad borbónica aparecía en la Ciudad de México, se convirtió de una aldea lacustre a la ciudad de los palacios, porque una ciudad que a principios del siglo XVIII tenía poco menos que 20.000 habitantes a tener 100.000 habitantes en el siglo XVIII, ¿no? Y a partir de entonces eso es un desastre, no paramos de crecer, ¿no? Pero bueno, fue una gran transformación y desde luego una transformación del producto, crecimiento de la población, un crecimiento del producto, sobre todo el producto minero, ¿no? Que fue extraordinariamente bien capturado por la corona, ¿no? Entonces la visión que nos arrojó el texto de Brady en la historiografía sucesiva es que los Borbones dieron un golpe de timón en la conducción del imperio y no solamente recuperaron la hegemonía perdida con los últimos Austrias, sino que crearon verdaderas economías, ¿no?, de mercado en segmentos privilegiados del imperio español en América. Y una de ellas era, por supuesto, la economía novohispana. Ahora, ¿por qué esta visión de Gardner es bastante polémica? En términos de lo que la historiografía arrojó, ¿no? Seguimos teniendo en la historiografía
novohispana un hueco en este periodo. ¿Cómo pasa para toda Hispanoamérica? ¿No? Tenemos una historia cultural sobre la Hispanoamérica barroca, buena, muy buena, ¿no? Y una historia económica muy pobre. Ahí tenemos que cerrar la brecha. Pero bueno, lo que se discutía aquí era si después de esta prosperidad inicial, y habiendo, digamos, ya debatido y dejado de lado aquella hipótesis entre Cook-Bora y Chevalier, ¿no?, que les decía al principio, que el declive de la población, ¿no?, este declive que ellos calcularon entre 20 millones que tenía el Valle de México, como hoy día, cuando llegaron los españoles, ¿no?, a 1,5 millones hacia los años 20 del siglo XVII, una verdadera, ¿no?, destrucción de las Indias, como decía el sabio Las Casas. Se combinó con la hipótesis de la gran propiedad, de expansión de la gran propiedad, ¿no? Y México entonces quedó hundido en una suerte de mundo rural sin mercado, obscuro, ¿no?, reservado a la gran propiedad. Siglo XVI, esa es la imagen general del siglo XVII, y luego la prosperidad del siglo XVIII. Pero bueno, si vemos ya la línea magenta, que es un esfuerzo de relacionar el output de la economía, en términos de agrario, minero y comercial, con una serie de muestras sobre el movimiento de los precios, el crecimiento aparece como mucho más atenuado, pero la trayectoria no se modifica, ¿no? Entonces podemos considerar que el siglo XVIII, o la llamada prosperidad borbónica, en realidad se inscribe en un movimiento largo, ¿no?, de formación, expansión, declive de la economía novohispana y recuperación hasta 1750, ¿no?, y solo será un periodo de prosperidad relativamente corto a fines de la época colonial. Como decíamos en la sesión anterior, el argumento crítico para la historiografía de la insurgencia es que la revolución se produjo en una época de prosperidad, ¿no?, prosperidad económica en la colonia. Hasta ahí, ¿no? Y no toda una exploración sobre la América. Bueno, ¿hasta aquí me siguen? Sí. Entonces ya tenemos como una suerte de overview sobre todo el periodo colonial en términos de estimación del PIB, ¿no? Una estimación a la que le pueden hacer todas las críticas, pero que nos ayuda para plantear el problema, ¿no?, y las asumimos totales. Ahora, si tienen una mejor curva, se las compramos, ¿no? Bueno, claro, dos preguntas son importantes para el fines del siglo XVIII. Dos, digamos, preguntas que tienen que ver con cómo resolvemos, en términos historiográficos, en términos, perdón, de investigación histórica, su resolución. Primero, la historiografía de la Revolución nos había dicho que la economía mexicana, siguiendo a los contemporáneos, como la economía novohispana, había crecido, pero que la inequidad en la distribución, la apropiación excesiva por parte de la corona, la codicia de los peninsulares, ¿no?, y la no menos codiciosa actitud de los criollos, había creado una situación de enorme desigualdad social que produjo una destrucción de esa economía, ¿no? Digamos, es una apreciación, una aproximación de la historia social, no es completamente falsa, pero era poco tangible, si no tenían sino estimaciones de contemporáneos o de críticos del régimen colonial, o la visión que se había en el siglo XIX se había proyectado sobre la colonia. Entonces, la preocupación fundamental era tratar de explicar la naturaleza de ese crecimiento económico, ¿no?, y también, pues, menudo problema, qué tamaño, qué dimensión cuantitativa adquirió el mercado en ese crecimiento económico. La hipótesis implícita del crecimiento económico era que podía ser medido sobre la base de que pasaba por el mercado, ¿no?, toda vez que los instrumentos de medición son o instrumentos fiscales, ¿no?, o instrumentos comerciales. Entonces, claro,
si no hay mercado era difícil medir, ¿no?, esa actividad económica. Entonces, buena parte del debate estuvo cifrado en saber qué parte cuantitativa de la economía no hispana pasaba por el mercado y qué parte de esa economía no llegaba a los circuitos de circulación. De nuevo, el problema se plantea en términos generales por dónde demonios lo pescamos en el mercado, ¿no? ¿Por el lado del ingreso o por el lado del gasto? Como en toda la historiografía hispanoamericana, el gran avance se dio a partir del estudio de las rentas decimales, ¿no?, que es precisamente a través del diezmo, como uno podría estimar, por lo menos en el largo plazo, la trayectoria de la producción agropecuaria, y era esta la que nos podía dar una certidumbre sobre si hubo o no crecimiento económico. Otra dimensión, por supuesto, tenía que ver con la producción de la economía, de la mercancía más relevante del sistema económico, relevante por su capacidad, ¿no?, de articular mercados y de conectarse con la economía mundial, ya fuera a través de las redes de captación de renta del Estado o bien del mercado. Me refiero a la producción de plata, ¿no?, que fue otro de los tópicos de la época. Sobre la producción de plata teníamos ya desde el siglo XIX registros continuos, seriados, sobre la acuñación de moneda en la Casa de Ciudad de México, no sobre la producción. Cada mina daba stocks de producción muy distintos. En realidad, la historiografía se concentró en los grandes centros mineros, ¿no? Bagel, en el estudio sobre Zacatecas, bueno, Brading sobre Guanajuato, Parral West sobre Parral, Randall sobre Real del Monte, entre otros, ¿no? Entonces, los grandes centros mineros estaban historiados, ¿no?, pero no se podía estimar a partir del estudio de los centros mineros el output total, o sea, la producción total de plata. Había un gap entre este tipo de estudios y una estimación general sobre la producción de plata, no sobre la acuñación, la producción. Pero bueno, entre la curva de acuñación y las producciones por mina se pudo establecer la enorme importancia que luego se convirtió en un lugar común en la historiografía, ¿no? Un lugar común que le ha tendido una trampa a los historiadores, de que la producción de plata en la Nueva España se basó en un patrón de explotación de grandes centros mineros, ¿no? Bolaños también, que ha estudiado Álvaro López. Bueno, vamos a dejar ahí la discusión, pero claramente la producción de plata era uno de los indicadores más firmes, más tangibles sobre el crecimiento económico. Claro, el problema se plantea cuando se trata de establecer que, si bien la plata, porque brilla, es visible, ¿no?, de qué tamaño, sectorialmente hablando, era la producción de plata respecto al conjunto de la economía. Y era un problema que no se iba a resolver desde el lado de la producción de plata, sino tenía que resolverse desde estimaciones generales sobre el conjunto de la economía. Y de nuevo llegábamos, Sancho, nos topábamos con la iglesia, ¿no? Es decir, nos encontrábamos con el problema de saber, entonces, qué proporción de esa economía pasada por el mercado, qué proporción no pasada por el mercado, que nos podría dar idea sobre el tamaño de la economía. Una certidumbre teníamos, y es que la economía había crecido en el siglo XVIII. Sin embargo, estas estimaciones macro plantearon a la historiografía el problema de que no existía un mercado integrado. No, difícil pedirlo a cualquiera de los segmentos de la economía colonial hispanoamericana. La integración de mercados que no fueran mercados urbanos, ¿no?
o mercados mineros y sus centros o sus círculos concéntricos de abastecimiento. Caracterizar un mercado o el mercado, por ejemplo, del Virreinato del Perú, o el mercado del Virreinato más tarde del Río de la Plata, etcétera, era muy difícil, ¿no? Además, en algunos casos estábamos hablando de un conjunto de economías que no estaban sino articuladas, ¿no? Institucionalmente a un centro y tenían, ¿no? un movimiento arbitral exógeno. La discusión entonces sobre los mercados en la Nueva España pasó de una preocupación por conocer el tamaño real del mercado y de la economía a los estudios regionales, al cambio de escala, a mirar a nivel regional el problema de los mercados. Y desde luego las primeras aproximaciones vinieron dadas por los mercados urbanos, sobre todo los mercados de alimentos, ¿no? Ciudad de México desde luego constituyó el primer mercado, pero hasta hace muy poco no había sido estudiado como mercado urbano regional, ¿no? Sino simplemente como el mercado del casco de la ciudad. O mercados indígenas como Oaxaca, que son mercados que tienen un centro orbital, pero digamos aplanados, porque constituían un conjunto de mercados indígenas que celularmente, digamos, articulaban el mercado regional. O sea, o los mercados mineros del norte, ¿no? Y en esto el texto de David Freiling fue iluminador en el sentido de que nos planteó cómo una región, el Bajío, una región que había sido de frontera hasta mediados de los siglos XVII, ¿no? y de ocupación tardía, se había tejido a partir de pequeñas poblaciones, ¿no? con una suerte de mercado urbano, rural, artesanal, agrícola, y cuando se empieza a explotar a gran escala la Valenciana, en Guanajuato, un mercado articulado alrededor